Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Pablo Casas Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer día de la Semana de Notafilia José Antonio Batis Vázquez en su edición 2022. Como siempre, es un gusto que nos acompañen tanto en nuestra página oficial de Facebook como en la reunión de Zoom para los socios. El evento, como ustedes recordarán del año pasado, está dedicado a nuestro querido José Antonio Batis Vázquez, quien falleciera un 5 de abril del 2021. La mesa directiva de la SONUMEX acordó la celebración anual de la Semana de Notafilia José Antonio Batis Vázquez como homenaje a su destacada trayectoria. José Antonio Batis estudió la licenciatura en Historia y la maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de su destacada trayectoria en Banamex, actual Citibanamex, donde impulsó la creación de su archivo histórico. Fue un destacado autor, investigador y numismático. Don José Antonio también publicó obra con universidades, con Banco de México, Casa de Moneda de México, el Senado de la República, el Archivo General de la Nación, el Colegio de México e incluso con la Presidencia de la República. En la SONUMEX fue secretario del 96 al 2000, bajo la presidencia de Dwayne Douglas. Luego fue delegado de publicaciones del 2000 a 2002, presidente de 2002 a 2004 y vicepresidente de 2005 a 2007. Adicionalmente, estuvo al frente del Boletín Numismático como director desde 2002 hasta mediados del 2020. Y bueno, les recuerdo la logística: cámaras y micrófonos en Zoom permanecen apagados para un mejor desempeño de la sesión. Las preguntas o comentarios, conforme la dinámica que nos vaya marcando nuestro ponente, en el caso de Zoom, se podrán mandar por el chat que está disponible en este medio. Y también al final habrá una sesión de preguntas y respuestas a las cuales le daremos lectura. De igual forma, invitamos a quienes se encuentran siguiendo esta transmisión en Facebook que manden sus preguntas y comentarios en la transmisión para que al finalizar la conferencia los pueda responder nuestro invitado. Hoy, en este primer día, hoy en este primer día damos inicio con un gran ponente, el maestro Juan Pablo Reina, de Banco de México. A continuación, voy a leer una breve semblanza. Juan Pablo Reina es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el grado de maestro en Ciencias por la Universidad de Edimburgo, Escocia, y una especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIP. Ha acreditado además los diplomados en Dirección de Seguridad de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y en Seguridad Nacional por la Universidad Iberoamericana, así como el curso Banca Central organizado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Juan Pablo inició su carrera laboral en Banco de México en 1990 como analista de la Dirección de Emisión. Ha desempeñado los puestos de jefe de Oficina de Análisis de Seguridad, subgerente de Investigación y subgerente de Control de Calidad y Evaluación. Desde 2014 está al frente de la Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda de la Dirección General de Emisión del propio Banco de México. Juan Pablo, bienvenido y un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias por la presentación. Gracias a la Sociedad Numismática de México por la invitación a participar en esta semana de Notafilia. Como ya les mencionó Pablo, mi responsabilidad actualmente en Banco de México es ser subgerente de atención a la falsificación de moneda. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se imaginen una situación que quizás algunos de ustedes ya han vivido y que no es nada agradable. Imagínate que llegas a un banco, a cualquier sucursal bancaria, a hacer una operación en efectivo. Vas a depositar a tu cuenta de débito, vas a pagar algún servicio, pones tus billetes sobre el mostrador y la cajera o el cajero, al revisarlos, te dice: disculpe, pero este billete parece ser falso. Lo que yo te vengo a platicar es qué hace Banco de México para disminuir las probabilidades de que eso le ocurra a cualquier ciudadano mexicano o extranjero que use nuestros billetes. También te voy a invitar a que tú participes en esta prevención y combate a la falsificación de moneda. Y por supuesto, te hablaré del papel que llevan las autoridades federales en esta tarea. Primero te voy a comentar que la lucha contra la falsificación de moneda, hablamos que tiene 6 pilares, 6 grandes componentes que permiten que esto suceda. El primero es la seguridad que tienen nuestros billetes. Los billetes, cuando se producen, se le incorporan elementos de seguridad.
que deben de estar colocados de forma armónica con la estética del billete para que no interfieran, por ejemplo, cuando lo metemos en un equipo de proceso automatizado. Pero esos elementos de seguridad están ahí por una razón. Y antes de continuar, quisiera que me contestaran en el chat, quienes están participando en Zoom. No se sorprendan por la pregunta, tiene mucho que ver con el tema. ¿Qué hábito tienen ustedes para evitar intoxicarse con un yogur o un lácteo o un queso que pudiera estar en mal estado? ¿Hay algo que solemos hacer para evitar intoxicarnos cuando consumimos un yogur o cualquier otro lácteo? Revisamos la fecha de caducidad, lo olemos, podemos incluso verlo en la botella, si el envase es transparente, lo observamos para ver si no tiene hongos, la consistencia es adecuada, el olor, las características organolépticas del producto nos pueden dar un indicio de que hay algo que no está en buen estado. La fecha de caducidad. Entonces, esa fecha de caducidad, ese simple elemento que el fabricante de ese yogur o de ese lácteo le colocó, lo pone para que nosotros lo utilicemos en nuestro beneficio y nos protejamos de una intoxicación. ¿Por qué uso esa analogía? Porque los elementos de seguridad que Banco de México incorpora en nuestros billetes tienen esa finalidad, que el público que recibe un billete los utilice. Y entonces ahí viene mi primera invitación. Cada vez que recibas un billete, revisa sus elementos de seguridad. Porque si no lo hicieras, sería lo mismo que te tomaras un yogur sin revisar su fecha de caducidad. Podrías intoxicarte. Si no revisas los elementos de seguridad de nuestros billetes, podría recibir una falsificación. Y entonces, esos elementos de seguridad que constituyen la primera barrera o el primer pilar en el combate y la prevención a la falsificación, tienen dos características. La primera es que sean difíciles de imitar. Es decir, ponerle una letra roja impresa en un billete quizás no sea algo muy difícil, hay acceso a tintas rojas en muchos lugares. El que pudiéramos imprimirlos en papel bond, que es más económico, el papel comercial, papel de celulosa que usamos para imprimir en nuestro trabajo o en trabajos escolares, es más barato y es muy accesible. Pues no, empleamos un papel seguridad que tiene otras características. Entonces, lo primero es que esos elementos de seguridad sean difíciles de imitar. Y el segundo componente es que sean fáciles de autenticar, que a ti, cuando llegue a tus manos, te lleve unos segundos corroborar su autenticidad. Y por eso tenemos el lema o el eslogan o la frase de toca, mira, gira. Que cuando recibas un billete, toques la textura, la sientas con las yemas de tus dedos para cerciorarte de que es papel de algodón o plástico polimérico. Toca, mira a contraluz, que tenga marca de agua, que el hilo con movimiento sea continuo y gira. Cambia el ángulo de inclinación para que veas cómo el efecto de movimiento en el hilo o cómo el numeral cambia de color, en el caso de la familia que se ha puesto en circulación desde 2018. Elementos de seguridad difíciles de imitar, fáciles de autenticar. Pero, ¿de qué sirve que yo les ponga esos elementos de seguridad? Por ejemplo, yo les podría decir que este billete, quizás algunos lo conozcan porque aquí estoy hablando con gente muy culta en el tema de numismática, pero si yo les digo que este billete es de Chipre, por ejemplo, realmente pocos tendrían elementos para decirme, no, Juan Pablo, me estás mintiendo, ese billete no es de Chipre. Quizás por el alfabeto. El segundo es de Rusia. Muchas gracias, Cedrián. El segundo componente importante es el conocimiento. No importa cuántos elementos de seguridad yo le ponga al billete, si el público usuario, ustedes que los van a utilizar, no sabe qué buscar. Entonces, el segundo pilar en el combate a la falsificación es la difusión. Campañas a través de redes sociales, de radio, de tiempo oficial en televisión,
de cursos, de visitas a las fábricas de billetes, todo lo que sea posible para que la gente conozca esos elementos de seguridad y los utilice. No haya el pretexto de que no sé cómo se identifica. No. En la página web del Banco de México está toda la información de los elementos de seguridad incorporados en nuestros billetes. En un rato de ocio, entren a nuestra página web, vean los elementos de seguridad y aprendan a utilizarlos. Y así les aseguro que estarían mucho más protegidos de recibir una posible falsificación. El tercer componente de estos 6 pilares en el combate a la falsificación es aquel que se emplea cuando ya sucedió la falsificación. Alguien ya transgredió la ley e intentando obtener un beneficio ilícito, falsifica nuestros billetes, nuestro producto estrella de Banco de México. Y entonces tiene que ver o entrar la persecución del delito. ¿Es difícil? Claro que es difícil, es un delito difícil de perseguir. Y ahí requerimos la colaboración entre Banco de México con la Fiscalía General de la República y con la Guardia Nacional. Banco de México no persigue delincuentes. Sin embargo, solo por temas históricos, hace varias décadas, estamos hablando del siglo pasado, el banco tenía una división de investigación que tenía gente que se había formado en la policía judicial e iban a buscar a los delincuentes. Sería un poco similar a lo que ocurre con el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, cuando fue creado, tenía 2 encomiendas principales: proteger al presidente y combatir la falsificación. Con eso quiero que se den cuenta del nivel de importancia que tiene proteger la moneda de imitaciones fraudulentas. En Estados Unidos lo ponen al nivel de la figura presidencial. Entonces, ahí tenemos el tercer componente, la persecución del delito. Alguien ya osó reproducir nuestros billetes. Por supuesto, como los elementos de seguridad son difíciles de imitar, es difícil que logre una imitación perfecta. Y ahorita vamos a entrar a ese tema de qué tan buenas o malas pueden ser las falsificaciones. Cuarto componente de los 6 pilares de la lucha contra la falsificación: el ciclo del efectivo. ¿A qué nos referimos con el ciclo del efectivo? Es todos los lugares y los momentos por los que pasa en su vida útil un billete, desde que sale de las cajas regionales de Banco de México o de los corresponsales bancarios, bueno, de los corresponsales de Banco de México, desde que sale en circulación, cómo pasa de mano en máquina, en las empresas de traslado de valores, en las sucursales bancarias, en los equipos de pago automatizado como estacionamientos, máquinas de vending. Todo ese tiempo está circulando el billete y en algún momento, debido a su deterioro, se retira de circulación. En ese ciclo del efectivo hay 2 componentes que ayudan a prevenir y combatir la falsificación. Uno, buscamos que los billetes genuinos estén en el mejor estado físico posible para que sean fáciles de autenticar tanto por las personas como por las máquinas. Si a sus manos llega un billete que ya está muy deteriorado, muy sucio, que ya no tiene el hilo con efecto de movimiento, que Sor Juana ya está muy morena, ya no sabemos si se asoleó mucho, si el billete está muy sucio, o si es una burda falsificación que no le salió bien el color. O ese mismo billete que le falta el hilo, cuando lo introducimos en un equipo automatizado, nos lo devuelve. Aunque sepamos o estemos casi seguros de que es genuino, la máquina duda porque le falta un componente y nos lo devuelve. Entonces, Banco de México regula a las instituciones de crédito para que todos los billetes que pasan por sus oficinas sean separados según su estado de deterioro y aquellos que tienen un buen estado puedan seguir circulando y aquellos que ya tienen cierto nivel de deterioro sean retirados de la circulación. Tenemos un circulante limpio, si me permiten la expresión. Y eso no es subjetivo, no se les dice a aquellos que consideres que están en buen estado y a aquellos que no. No, hay un estándar con imágenes donde se les dice los billetes que tengan este grado de suciedad o deterioro ya no son aptos para circular
y los que excedan de este umbral pueden seguir circulando. Pero en esa misma tarea de los bancos, otra responsabilidad que tienen es, cada vez que les llegue un billete o una moneda que pudieran ser falsos, deben de retirarlos de circulación. Es como si fuera una piscina, una alberca, que tiene filtros. En este caso, la alberca es el circulante y los dos filtros que la banca opera, uno está cuidando que los billetes estén en buen estado físico y el otro filtro está captando las posibles falsificaciones y retirándoles de la circulación. En unos momentos, cuando hable de cuestiones legales, voy a explicar más por qué esta obligación de la banca y qué hacen una vez que son retiradas de circulación estas falsificaciones. El siguiente pilar en el combate a la falsificación, muy buena pregunta, Luis, al final te prometo que te la respondo. Tienes toda la razón y siempre es la inquietud de muchas personas. Luis nos está preguntando cómo es posible que en un cajero automatizado salgan billetes falsos. Abordamos ese tema en unos instantes. El siguiente pilar en la lucha contra la falsificación es que haya penas, que haya una penalización por cometer este delito. En nuestro caso, falsificar billetes o monedas es un delito federal que se castiga con entre 5 y 12 años de prisión. ¿Y por qué es un delito federal? ¿Por qué no es un delito del fuero común? Es decir, a mí me timaron con 500 pesos falsos, ¿por qué le importa a la federación combatir ese delito? Porque la ley lo que protege no son mis 500 pesos que pude haber perdido. La ley lo que protege, el bien tutelado, es la seguridad de la circulación monetaria. Estarán de acuerdo conmigo que estamos hablando aquí de dinero fiduciario. No son objetos que tengan valor en sí mismos, sino que es un pedazo de papel o de algún metal que convenimos en la sociedad que tiene un valor determinado y que nos sirve para saldar compromisos, adquirir bienes o servicios. Si empieza a surgir una falsificación y la gente empieza a dudar de la autenticidad de los billetes que recibe, la fe en ese instrumento se ve mermada, se ve trastocada. Y eso es lo que protege el Estado. Cuando se fundó el Banco de México, hace casi 100 años, se fundó en 1925, de las primeras tareas que se acopió fue la emisión de la moneda. Antes, y eso aquí las personas más versadas en el tema de numismática, pues saben que había la banca comercial y había el Banco de Londres y México, Banco de Oaxaca, Banco del Sureste, y la banca comercial emitía sus propios billetes. Cuando el Estado mexicano se acopia esa facultad y se la da al Banco de México como Banco Central, es decirle a todos los mexicanos, estos símbolos que yo voy a poner en circulación, confía en ellos, porque son válidos para hacer pagos. Y entonces, si aparece un Vivales que lo imita y empiezan a desconfiar de ese símbolo, yo me preocupo, yo Estado, y por lo tanto lo considero un delito federal. Entonces, en nuestro país las penas van de 5 a 12 años de prisión contra quien cometa el delito de falsificación y es un delito federal. Y el sexto componente es la cooperación internacional. La cooperación internacional se da que se remontan al menos al siglo. La cooperación internacional se da en diversos niveles. Va desde reuniones que Banco de México participa, donde hay fabricantes, donde hay impresores de billetes, intercambia información con las empresas para saber cómo están funcionando los elementos de seguridad. Participamos con otros países en pruebas de materiales y de elementos de seguridad para ver cómo funcionan allá afuera cuando están circulando. A través de la Oficina Central Nacional de Interpol en México, tenemos contacto. Esa Oficina Central Nacional está en la Fiscalía General de la República. Tenemos contacto con Interpol, la sede en Lyon, Francia, porque todos los países, o la mayoría de los países, han signado acuerdos internacionales para combatir y reprimir la falsificación. De esto hablaré, bueno, lo abordo de una vez.
En 1929 se firmó en Ginebra el Convenio Internacional para reprimir la falsificación de moneda. México se adhirió en 1935 y entonces se comprometió a combatir la falsificación de moneda, no solamente de la moneda mexicana, sino cualquier otra divisa de cualquier otro país que sea falsificada en México, se le va a dar el mismo tratamiento que se le da a la moneda nacional. Es decir, si en nuestro país se detiene a alguien falsificando dólares canadienses o libras esterlinas, va a llevar el mismo proceso que si hubiera sido moneda nacional y la pena podría ser de 5 a 12 años de prisión. Entonces, la cooperación internacional es este sexto pilar de la lucha contra la falsificación. Voy a hablar ahora de la parte legislativa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y dónde están estas facultades para este andamiaje que les acabo de platicar? Lo primero, lo macro, es este convenio internacional. Y a partir de ahí tenemos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está este monopolio, que no se considera monopolio, del Banco Único Emisor. En otro nivel tenemos a la ley monetaria. La ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos estipula en sus artículos 19 y 20 esta obligación que les mencionaba de la banca comercial. Tiene dos posibles escenarios. El primero es que un ciudadano, por iniciativa propia, tiene un billete o una moneda del cual duda de su autenticidad, entonces tiene el derecho a ir a cualquier banco comercial o directamente a Banco de México y decir, oigan, ¿saben qué? Recibí este billete, pero dudo de él. Lo veo medio sospechoso. ¿Me lo pueden analizar, por favor, y corroborarme si es falso o decirme que es auténtico? En el caso de Banco de México lo hacemos directamente nosotros, y en el caso de las instituciones de crédito, eso es lo que les obliga a darle a esa persona un recibo para que se ampare la retención de esa pieza. Le preguntan su nombre, le registran los datos de la pieza, la denominación, el folio, la serie, todo aquello que ayude a identificarla de manera única. Se envía a Banco de México, a cualquiera de las 6 cajas regionales que tenemos en el país. Tienen un plazo máximo de 20 días hábiles bancarios para hacérnosla llegar. Nosotros la recibimos, la analizamos y en el sistema, un sistema informático donde se registra todo este proceso, se captura el resultado de ese análisis. Así la persona ya sabe el resultado y sabe si eran genuinos esos pesos o era una falsificación. El otro escenario es cuando la banca, y ese es el artículo 20 de esta ley monetaria, en el artículo 20 dice que cuando los bancos detecten en cualquiera de sus operaciones un billete o moneda que pudiera ser falso, deben hacer lo mismo, lo retienen, le dan un recibo a la persona y lo envían a Banco de México. Y este es el escenario con el que inicié esta charla. ¿Qué pasa si yo estoy en una ventanilla bancaria y me dicen que mi billete pudiera ser falso? ¿Qué esperaría? Que me den un recibo, que tenga mis datos. Puedo dejarlos o no, pero eso solamente es para fines de contactarme en caso de que resulte genuino. Ese recibo, ese documento tiene que tener un número de recibo con el cual yo puedo entrar a la página de internet del banco y saber si fue auténtico o si fue falso. Y a veces la gente pregunta, bueno, ¿y quién me va a pagar mi billete? O sea, ya perdí dinero, ¿quién me va a pagar? Yo les diría una frase de uso coloquial, el que la hace, la paga. Banco de México responde por los billetes genuinos que nosotros imprimimos. Tú llegas con un billete de 500 que todavía tiene valor y está en buen estado o con cierto deterioro aceptable, sigue valiendo. Si tú llegas con una falsificación, más bien que te lo pague quien la haya elaborado. Y regresando al escenario inicial, cuando estás frente al cajero o la cajera y te retiene tu billete, voy a decir algo que en primera instancia parecería reconfortarlos.
en ese momento no están perdiendo su dinero. No es cuando la cajera o cajero les dice que eso es un billete falso, cuando pierden su dinero. ¿Por qué? Porque su dinero lo perdieron desde el momento en que aceptaron ese billete falso. Si no lo hubieran aceptado, no estarían en esa circunstancia. ¿Cómo me protejo? Y perdón que sea reiterativo, ¿cómo me protejo de recibir un billete falso? Revisándolo. Siempre lo reviso. Ahora, voy a aprovechar para contestar la pregunta de Luis. En la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 19 bis 1, se establece que cuando tú recibes un billete que pudiera ser falso de un cajero automático o de un cajero en ventanilla de una institución de crédito, tienes derecho a reclamar. Pero hay varias acotaciones. Uno, tienes que hacerlo dentro de los 5 primeros días hábiles bancarios posteriores a la operación, que es mucho tiempo. ¿Y por qué digo que es mucho tiempo? Porque no sé a ustedes, pero a mí me sucede que si saco dinero del cajero automático el viernes, para el lunes, la verdad es que no tengo muy presente con los billetes que estén en mi cartera cuáles entraron y cuáles salieron a lo largo del fin de semana. Entonces, podría no tener certeza de que ese billete sea falso, que pudiera ser falso, realmente salió de un cajero. Pero bueno, así la ley lo establece. Tienes derecho a reclamar. 48 bis 1, perdón. El artículo es el 48 bis 1. Gracias por la corrección. Ahora, ¿cómo es posible, que esa fue la pregunta original de Luis, cómo es posible que de un cajero automático salga un billete falso? Solo les pido que consideren cuántas operaciones en cajeros automáticos hay a lo largo y ancho del país los 365 días del año. Imagínense esa cantidad de operaciones. Bueno, para que eso suceda, para que haya dinero en efectivo en esos cajeros, intervienen máquinas e intervienen personas. Es un proceso que involucra a los dos componentes, personas y máquinas. Las personas pueden equivocarse, pueden obrar de mala fe si los controles fallan, porque son procesos muy controlados, y las máquinas también podrían llegar a fallar. Quizás algún detector está muy sucio, quizás esa falsificación consiguió engañar al cajero, quizás algo falló en el momento y terminó ese billete en el cajero automático. A lo que voy es que cualquier proceso, imagínense un proceso industrial, podría tener alguna falla y al final dar lugar a esto. Entonces, no piensen que es imposible. ¿Es muy poco probable? Sí. Es muy poco probable porque las empresas de traslado de valores y los bancos supervisan mucho el manejo de los valores y de cómo son introducidos en los cajeros los billetes para abastecer las operaciones. Entonces, por eso esa ventana de oportunidad es lo que hace que a veces aparezcan o puedan aparecer billetes falsos en cajeros automáticos o ventanilla, y ante esa posibilidad, la ley en el 48 bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito se protege al usuario. Otras de las salvedades para que esto proceda es que yo tengo que escribir de puño y letra en un formulario cómo fue que recibí el billete. No se vale nada más llegar y reclamar. Tengo que narrar, vine a Plaza Oriente el sábado a las 18:30 horas, retiré 3,000 pesos, me dio tantos de 200, etcétera, etcétera, etcétera. El banco lo que va a investigar es que todo lo que diga sea razonablemente cierto. Que haya esas denominaciones, que hayas hecho la operación, etcétera. Y se confía en que lo que estás plasmando es cierto y se te reintegra el importe. Está limitado a 2 piezas falsas en máximo 2 operaciones en el transcurso de un año. ¿Por qué? Porque había que poner un límite y no creemos que una persona pueda tener tanta mala suerte que cada 15 días le estén apareciendo billetes falsos en un cajero automático. Entonces, para evitar excesos o abusos, hay este límite. Entonces, puede pasar porque es un proceso industrial, digamos, y si sucede, están protegidos. Ahora, el delito de falsificación en la ley está tipificado en diversas modalidades. Se penaliza la fabricación, cuando alguien imprime billetes falsos,
el almacenamiento, que lo tengas en una bóveda y estés ahí guardando esas falsificaciones, la distribución, que se compruebe que tú lo has estado entregando a varias personas, la introducción al país, alguien que viaje de Perú o de Colombia, de algún país sudamericano con dólares falsos, y lo detienen en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México y le detectan ese dinero falso, aludiendo a la Convención de Ginebra, va a ser procesado por las leyes mexicanas por el delito de falsificación de moneda, en su modalidad de introducción al territorio nacional. Y al final lo que busca el falsificador es engañar. Lo que busca es tener un beneficio indebido y con que lo coloque la primera vez, ya ganó, consiguió colocar su imitación. Y aquí es donde los quiero invitar a esto que decía hace rato de que puede haber imitaciones muy buenas, pero la mayoría son muy malas. ¿Por qué? Porque lo que busca el falsificador es un negocio. Para hacer una buena falsificación está invertir, mientras mejor quiera hacer esa falsificación, tiene que invertir tiempo, materiales, conocimientos, y cada vez le sale más caro hacer su producto. Y entonces llega una barrera donde dice, ¿para qué lo sigo perfeccionando si mi único objetivo es colocar el primero? No me interesa que dure en buen estado circulando, no me interesa que toda la gente lo acepta, me basta engañar a uno y yo ya gané con esa falsificación que coloqué. Lo que yo veo en el día a día con las piezas que recibimos ahí en la institución, la mayoría de las falsificaciones son malas. Son lo suficientemente malas como para que si utilizáramos el toca, mira, gira todos los días, reduciríamos aún más la falsificación en nuestro país. Entonces, yo los invito nuevamente a que revisen los billetes que reciben. Y con lo que les acabo de platicar, revisen también los que reciben de un cajero automático. Oye, pero la inseguridad, acabo de sacar del cajero y no quiero que me vean contando. Está perfecto. No te expongas, lo entiendo. Guárdalos, pero en cuanto llegues a tu casa, revísalos. Revísalos, porque tienes solo 5 días hábiles para reclamar. Y si ahí te das cuenta, podrás regresar al banco en ese momento o al día siguiente hábil bancario y hacer tu reclamación. Cuando estás haciendo una transacción comercial, ahí sí la sugerencia es revísalos en el momento. Alguien te paga algo, revisa los billetes. Oye, es que se ofende por... ¿Qué prefieres, perder 500 pesos o que se ofenda quien te está dando los billetes? Las cajeras y los cajeros en los centros comerciales revisan el dinero que les das y tú no te ofendes. Bueno, espero que no. Y si te ofendes, deja de hacerlo. No importa. Creo que es más importante el hábito de la revisión que el sentirnos ofendidos porque desconfíen de nosotros. Pero si a pesar de estas recomendaciones llegases a recibir un billete o una moneda que pudieran ser falsos, te voy a invitar a lo siguiente. Llévalo al banco. Llévalo al banco para que sea analizado. Vamos a suponer que resulta genuino. Recuperaste tu dinero. Pero vamos a suponer que resulta falso. Sí, lo perdiste desde el momento en que lo recibiste, pero a nosotros Banco de México nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos permite mapear el delito. ¿Recuerdas que te había mencionado que esto se registra en un sistema de información? En ese sistema, el banco, la sucursal, indica qué sucursal fue, en qué fecha sucedió el evento y a quién se lo retuvieron. Esa pieza viaja a nuestras instalaciones para que sea analizada. Cuando tenemos la suma de todas las falsificaciones de un mes, las agrupamos, las clasificamos según su posible origen, una labor pericial. Tenemos expertos que revisan las falsificaciones, se clasifican y entonces nos volteamos con la Fiscalía General de la República, que tiene una fiscalía especializada en la atención de este delito, que se creó porque Banco de México insistió en que eso se diera hace años ya. Y esa fiscalía especializada recibe las denuncias por falsificación, pero va acompañada de esta información, donde sabemos cómo se está comportando en todo el país la falsificación. Por eso, si tú tienes una pieza que pudiera ser falsa, llévala
para que nos ayude a entender cómo está comportándose la falsificación en nuestro país. Por otro lado, Banco de México, en esta colaboración que tenemos con la Fiscalía, por un lado vamos y denunciamos, pero además la ley establece también que somos, Banco de México, la única entidad facultada para atender las peticiones de la autoridad o de los particulares para dictaminar sobre la autenticidad o falsedad de los billetes o monedas. ¿Eso qué quiere decir en términos llanos? Pues que cuando a alguien en el territorio mexicano lo detienen por el probable delito de falsificación, el Ministerio Público tiene al detenido, tiene las piezas aseguradas, envía esas piezas a Banco de México para que sean analizadas y determinemos si son falsas o auténticas. También puede pedírselo a servicios periciales, se lo puede pedir, servicios periciales de la Fiscalía, o puede pedírnoslo a nosotros. Y entonces con ese dictamen ya ampara que lo que le detuvieron o que le incautaron a esa persona eran en efecto falsificaciones. Por supuesto, la labor de Banco de México, regresando a los orígenes, a las primeras palabras que compartí con ustedes de los pilares de la falsificación, es donde diseñamos los billetes, no solamente para que sean estéticos o platiquen esta historia de las etapas que han consolidado nuestra nación, sino para que sean seguros y para que los puedas revisar y sean durables y permanezcan en buen estado por más tiempo posible. Y eso lo hacemos a través de 2 fábricas de billetes. Una que tenemos en el municipio del Salto, en el estado de Jalisco, y otra que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y solo para terminar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un falsificador? Esta es una explicación un tanto académica, si me permiten la expresión. A los falsificadores se les puede identificar o clasificar. Una propuesta es las falsificaciones artesanales, es decir, alguien que de forma muy rudimentaria hace una falsificación. Hoy en día eso es menos común. Lo más cercano sería alguien que tiene acceso a una fotocopiadora de color o a un equipo para digitalizar, una computadora o una impresora de color, y hace unas cuantas que le quedan muy burdas. Es decir, no dedica mucho tiempo a obtener esta falsificación. Y después podemos tener a los falsificadores profesionales, que son personas que ya tienen cierto conocimiento de artes gráficas, de edición, de uso de equipo de cómputo, para mejorar esa imitación. Y recuerden, mientras mejor quiera tener mi imitación, mi falsificación, requiero invertir, en este caso, conocimientos, herramientas, tintas, un papel quizás más parecido. Cada vez invierto más en mejorar mi producto. Falsificaciones industriales, que son quienes tienen acceso ya a maquinarias tipo offset o de uso precisamente más industrial, de uso intensivo, mejora la calidad, mejora la producción, pero ahí el cuello de botella puede ser la distribución. Y ese cuello de botella o ese tope, esa barrera, podríamos ser nosotros mismos los ciudadanos en la medida en que revisemos nuestros billetes. Dificultarle al falsificador colocar su imitación. Y por último, las falsificaciones a nivel Estado. Cuando un gobierno imita o reproduce divisas de otro país con fines políticos. Los 2 antecedentes que puedo mencionar y que están documentados es la cuestión de las libras esterlinas por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, o los que hace unos años se conocieron como los superdólares que se emitían en Corea del Norte. Entonces, un gobierno pone a echar una maquinaria para generar divisa de otra nación, divisa falsa. Eso hasta el momento no ha ocurrido en nuestro país y bueno, esperemos que nunca suceda. Y básicamente eso es lo que yo les quería platicar. Todos los momentos en que Banco de México hace algo para que tengamos billetes más seguros, desde el diseño, cuidar que el circulante esté en buen estado, capacitar, colaborar con la Fiscalía General de la República, presentar denuncias,
verificar que este sistema y este proceso donde la banca retiene, nos envía y emitimos el resultado si resulta genuino o falso, supervisar que se atiendan las reclamaciones al amparo del 48 bis de las instituciones de crédito y participar en este tipo de eventos de difusión donde invitamos a la gente a conocer sus billetes y hacerse el hábito de revisar. Con esto concluiría mi charla. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Sin duda, muy, muy interesante, y creo que pues varias preguntas que se van generando precisamente por lo que comentas, y la verdad me voy a poner al principio de la fila porque hay una pregunta que te quería hacer. Vemos mucho en tiendas, en establecimientos en general, el famoso plumón, que sabemos que no necesariamente nos va a indicar una falsificación, pero ¿qué opina el banco y qué opinas tú como especialista en el tema de los plumones que, según esto, detectan falsificaciones y que incluso pues, son hechos en otros países para otros billetes? ¿Cómo funcionan con los sustratos que maneja Banco de México? Mira, te voy a poner con un ejemplo. Me gusta utilizar estas analogías. Hay por ahí videos donde te muestran cómo quitarle el corcho a una botella de vino con un zapatazo. El zapato no fue creado para quitar corchos en las botellas de vino, y hay un instrumento que es un sacacorchos diseñado para quitar los corchos de las botellas de vino. ¿Funciona? Sí, yo he visto el video donde sale el corcho. ¿Es la mejor herramienta? No, no es la mejor herramienta. Usa la herramienta diseñada para ese fin. ¿Qué quiero decir con esto, Pablo? El plumón funciona, sí, porque el principio de la sustancia que tiene, que es yodo, tiene ya una lógica para reaccionar ante el papel algodón o ante la celulosa industrial. Por eso marca. Pero, y ahí viene el gran pero, te podría dar un falso positivo o un falso negativo. Por alguna circunstancia, podría marcar un billete genuino, reaccionar el yodo, y entonces asumes que es falso. Y si esto ya lo saben los falsificadores, es decir, saben que el yodo al entrar en contacto con la celulosa del papel bond va a marcar, brillante idea, pues pon algo que impida que el yodo entre en contacto con la celulosa, recúbrelo y ya no va a marcar. Entonces, perdón la expresión, es un albur, es un volado. Puede sucederte cualquiera de las cosas. Mejor usa el sacacorchos. ¿Cuál es el sacacorchos? Toca, mira, gira. Si ya lo tienes, para eso lo diseñamos, pues emplea estos 3 momentos que te explicamos. ¿Lo ves dudoso? Utiliza una luz ultravioleta, utiliza una lupa. Eso te ayudaría, pero eso sería un segundo nivel. Con el toca, mira, gira estarían protegidos la gran mayoría de las veces. Gracias, Juan Pablo. Oye, pues empiezan a llegar varias preguntas por parte. Primero voy a leer las que tenemos de nuestros socios. Claro que y sí. después me voy a Zoom. Y en primer lugar tenemos a Gaby Siqueiros. Nos dice, buenas tardes, ¿cuánto se ha reducido la falsificación de billetes en México a partir de su programación en las impresoras para impedir escanearlos o fotocopiarlos? ¿Ha sido importante la reducción? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mira, desafortunadamente no. Primero, la buena noticia es que desde el 2010, 2012 que tuvimos picos en la falsificación, a la fecha, la falsificación en nuestro país se ha reducido notablemente. Es decir, en aquellos años, las piezas falsas por millón, que es un cociente, cuántas falsificaciones retiraste comparado contra las genuinas circulando, oscilaban las 120 piezas al año. Hoy estamos en 50 y tantas, 30 y tantas, déjame corroborar la cifra, pero es muy, muy inferior.
las piezas por millón que estamos registrando en estos años. Pero no te podría decir si identificamos qué tanto ha incidido la protección anticopiado en estos equipos. Tenemos identificado otras cosas que han ayudado, la mejora de los procesos que mencionaba, éxitos que ha tenido la Procuraduría cuando todavía era Procuraduría en detener bandas de falsificadores, la mejora en los elementos de seguridad de los billetes. Todo eso lo tenemos identificado como que ha logrado esto. Entonces no tengo presente qué tanto ha logrado esta medida en los equipos de reproducción, reducir o incidir en la falsificación en nuestro país. Gracias, Juan Pablo. Otra pregunta de Rodolfo Cadena. Rodolfo, bienvenido. Dice, ¿qué tan falso es un billete si es fabricado con papel seguridad, tintas de seguridad y por un banco central, cuando este último no es el dueño de dicha moneda? El ejemplo de los superdólares. La gente común, ¿cómo podría identificar una de estas piezas? Y pues bueno, esto da para platicar mucho, pero pues adelante, Juan Pablo. Te diría que tiene dos componentes. El primero, en términos estrictamente legales, es falso por el simple hecho de que no fue emitido por el instituto emisor. Que el otro tenga toda esa capacidad tecnológica y de recursos para hacerlo idéntico es otra cosa. En términos legales, es una falsificación porque, ahora sí, no es el término más correcto, pero el propietario de los derechos, que es el Banco Central de ese país, no lo puso en circulación. Entonces, eso en términos jurídicos lo haría falso. Segundo, para el ciudadano de a pie no hay forma de identificarlo. O sea, el superdólar, tengo entendido, tenía algunos pequeños errores muy menores que un ciudadano de la calle no se va a poner a observar cuando lo recibe. O sea, ya le estás pidiendo demasiado, es mucho detalle, y eso lo hicieron supuestamente los de Corea del Norte para identificar su producto, pero no era con el objetivo de que la gente pudiera saberlo. O sea, hay un nivel donde la gente ya está desprotegida. No lo puedes parar, no puedes difundir. Oigan, fíjense en este pelito que tiene aquí arriba el retrato, y ya con eso saben que es falso. Porque entonces los malandrines pues, le dejan de imprimir con el pelito aquí y ahora le ponen una manchita acá, y asunto arreglado para los impresores, y la labor de difusión es muy complicada. Y generarías... Recuerdan que un componente importante del dinero fiduciario es la fe. Imagínate que mañana, no es el caso en nuestro país, pero que hubiera un anuncio que dijera, oigan, hay una falsificación de 500 pesos buenísima. La única forma de identificarlo es este detallito. ¿Qué pasaría en la gente que mañana deja de aceptar el billete de 500 pesos? Porque no le va a estar dedicando tiempo a algo tan especializado. Entonces, era el mismo caso también con los billetes de libras de la Alemania nazi. Eran detalles tan difíciles de detectar para el ciudadano común que, pues por más que los identificó Banco de Inglaterra, pues no resultaría útil para las transacciones diarias. Sí, claro. Por eso es un gran riesgo y lo hacen esos estados nacionales con toda la intención. Gracias, Juan Pablo. Pues paso a la siguiente pregunta. Nos dice Cedrián, dice, ¿podrías hablar de los distintos niveles de medidas de seguridad? Generales, usuarios intensivos, forenses. Ciertamente hay algunas características que el banco nos comunica para que las revisemos, pero por ejemplo, los textos microimpresos, casi nadie los puede ver sin un lente de aumento, y una característica que se usaba mucho como el mapa de registro perfecto, desapareció en el diseño de la nueva familia. Sí. En los billetes de banco, en los billetes se habla de que cuentan con 3 niveles de seguridad. El primer nivel es el que está destinado al público usuario. Gracias por la pregunta, Cedrián. Y es para identificarse con los sentidos. Por eso está el toca, mira, gira. Son aquellos que podemos percibir con la vista o con el tacto. El mismo material tiene una característica, el relieve, la impresión que sentimos al pasar, ya sea la yema de los dedos o la uña, la marca de agua, las cosas que se mueven o que cambian de color. Eso sería el primer nivel. El segundo nivel es aquello que ya requiere algún instrumento y que puede estar destinado a los procesadores de efectivo o a los empleados de los bancos o de comercios. Y puede ser algo tan simple como una lente de aumento
Porque sí, el texto microimpreso, yo que ya tengo vista cansada, pues no lo leo tan fácil. Hay gente que lo puede leer sin mayor problema, pero la mayoría de las personas quizás pudiera requerir de un lente para hacer esa lectura. Hay algunas tintas que bajo luz ultravioleta brillan, fluorescen, y el mismo papel con el que están impresos es opaco ante luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tomo una hoja de papel bond y un billete y lo someto a luz ultravioleta, la hoja de papel bond va a suceder lo que pasa en las discotecas, en los centros nocturnos, va a fluorecer y el sustrato del papel va a permanecer opaco. Hay características de magnetismo que permite que algunas máquinas los lean, y eso es el nivel 2. Y el nivel 3 son efectivamente características que solo están destinadas al Banco Central y que solo nosotros tenemos la capacidad de detectarlos. Es como se clasifican los elementos de seguridad. Gracias, Juan Pablo. Y otra pregunta también de Adrián, que nos dice, la American Banknote Company, empresa que imprimía billetes para México y muchos otros países hasta los años 70, contrataba a falsificadores para poner a prueba sus billetes. ¿El banco ha hecho en su historia algo similar? No que yo sepa. No sé si antes de que yo llegara a estos lugares lo hubiera hecho. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Y voy a pasar a algunos comentarios y preguntas que tenemos en Facebook. Y bueno, tenemos saludos de Rolando Renato Testolino, manda saludos desde Argentina y dice muy interesante el tema que se está tratando. Edgar Gutiérrez, saludos a los compañeros numismáticos del Aztlán. Y Jimmy Polanco dice, y bueno, más que falsificación va por un tema de errores, pero igual, no sé si nos puedes apoyar, Juan Pablo, dice, buenas noches, una pregunta, ¿qué tan raro o difícil es que salgan billetes actuales en circulación con algún error? Jimmy Polanco Palmero, miembro de la SONUFIPEN, saludos cordiales. Mira, no tengo el dato porque yo no estoy en cuestiones de producción. Sí ya ocurrir, y voy a utilizar el mismo argumento que usaba hace rato, ¿no? Es un proceso industrial, a veces como un tornillo puede salir mal de la línea de producción o una prenda de vestir. Todos esos grandes procesos podrían tener. El proceso de Banco de México es bastante controlado, hay varios puntos de verificación de la calidad del producto, pero eso no obsta para que ocasionalmente llegue a salir. No tengo la cifra, o sea, no te puedo decir, es una pieza en cada tantos cientos de millones de genuinos que pudiera tener un error, y lo que llega a suceder es que eso da pie a la duda, ¿no? Es decir, este billete, me han platicado, me dice todo el tiempo Banco de México que este billete tiene un hilo con efecto de movimiento en tono verde, y de repente me lo encuentro, no sé, morado. Se mueve y todo lo demás se ve bien, pero es morado. Entonces lo llevan al banco, resulta un billete genuino, pero con un error en su producción. Entonces, no, lamentablemente no tengo la respuesta precisa a la pregunta, pero sucede. Gracias, Juan Pablo. Otra pregunta del mismo Edgar Gutiérrez, que ya nos había mandado saludos. Dice, hola, ¿existe en Banco de México algún archivo sobre la historia de la falsificación de billete? Gracias a la Sonomex por este tipo de difusión cultural. Gracias, Edgar, por seguirnos y por conectarte. En el sitio web del banco estuvo disponible un tiempo algo que le llamamos el libro blanco de la falsificación, y era un recorrido histórico hasta cierto año que habla de cuando se fundó este Departamento de Investigaciones Especiales, Enrico San Pietro, y hubo antecedentes. No sé si siga montado en nuestra página web, pero sí lo teníamos. Perfecto. Y pues también en el archivo histórico, me imagino, se pueden consultar algunas cuestiones de falsificación. Quien quiera acudir al archivo histórico del banco, pues también puede ser una opción, ¿no? Claro. Perfecto, gracias, Juan Pablo. Tenemos también saludos de Daniel Numismática Capiz. Buenas tardes, saludos desde el sur de Veracruz, de Coatzacoalcos. Y bueno, una pregunta que aquí ya Carlos Vargas, siento que nos brincaríamos a un tema diferente, pero bueno, igual te la comento. Nos dice Carlos, buen día. ¿Han pensado en digitalizar la divisa con encriptado o con algún protocolo con el fin de mejorar la seguridad contra la falsificación?
No. Siento que ya estamos brincando a un tema de CBDC o de algunas cuestiones de ese estilo. Sí, y además recuerda que lo que buscamos es, por supuesto, hay muchos niveles de protección. Alguna vez alguien hablaba de eso, ¿no? De poner algún tipo de código y entonces con la cámara del celular y que te muestre. Pero lo que necesitamos siempre es pensar en el usuario final, que es la gente, el hombre de a pie, la persona de la calle, que no requiere algo adicional como los instrumentos que hace rato señalábamos. Pues no vas a andar portando una lámpara de luz negra ni un lente para ver el microtexto, que con lo que está ahí sea lo más fácil posible y rápido de identificar. ¿Podría hacerse? Sí, podría hacerse. No sé si mis compañeros que participan en el diseño del producto lo tengan contemplado. Lo desconozco, ¿no? Por la parte de falsificación no lo hemos mencionado porque nos preocupamos más en la base, ¿no? Esto de la gente. Gracias, Juan Pablo. Incluso ahorita que comentas el tema de la cámara y todo, o sea, hay que recordar la aplicación Billetes MX y que justo el banco ha sido muy enfático en señalar que la realidad aumentada que tiene la aplicación para esta nueva familia, pues no es una manera de autenticar los billetes, ¿no? Es simplemente una característica, digamos, es parte de lo que tiene el billete, pero pues no es un método de autenticación de la pieza, ¿no? Así es. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Pues mira, me parece que ya no tenemos más preguntas en Facebook. De todos modos, si gustas en la transmisión, bueno, pues ahí a lo mejor sale alguna pregunta y pues si gustas responderla directamente, seguramente estarán muy contentos los que asisten. Y te pediría, Fernando, si nos puedes apoyar para proyectar el diploma. Perfecto, muchas gracias. En la semana de Notafilia, José Antonio Batis Vázquez 2022, que se celebra del 4 al 7 de abril de este año, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Juan Pablo Reina Acevedo por su destacada participación con la conferencia Prevención y Combate a la Falsificación de Moneda en México. Está suscrito por mí y por nuestra secretaria Ángeles Colunga. Juan Pablo, nuevamente, muchísimas gracias por tu apoyo. En breve te haremos llegar este diploma por tu participación y esperamos tenerte de regreso en una asamblea, en algún otro evento o incluso en el boletín numismático. ¿Algunas palabras finales, Juan Pablo? Agradecerle la invitación, realmente ha sido un honor estar con ustedes. Espero que se lleven algo interesante y útil de esta charla y espero seguirnos viendo. Mil gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por el tiempo y por la explicación tan interesante. Y pues pasaremos nada más a algunos avisos generales con el programa de la semana de Notafilia. Fer, si me puedes apoyar con la proyección, por favor. Les recordamos, como decíamos al principio del evento, que esta semana llevaremos a cabo la semana de Notafilia José Antonio Batis Vázquez 2022. Hoy tuvimos la participación de Juan Pablo Reina con Prevención y Combate a la Falsificación de Moneda en México. Mañana, 5 de abril, a las 7 horas, Ciudad de México, hablaremos del premio El Billete del Año, una breve historia con Alberto Ríos. Este premio es muy interesante porque justo, pues como saben muchos de ustedes, se acaba de premiar al billete de 50 pesos, el famoso billete de 50 pesos del ajolote, como el billete del año. Alberto Ríos nos va a platicar cómo funciona este premio, qué otros países han ganado a lo largo de la historia y un poco de, bueno, pues qué pasa en el caso de México, que por 2 años consecutivos hemos recibido este premio por parte de la International Banknote Society. Y el miércoles, si podemos regresar al calendario, el miércoles 6 de abril, igual todo es a las 7 de la noche de la Ciudad de México, tendremos la participación de Jonathan Moscoso con la plática Incas, Caudillos, Héroes y Presidentes del Perú en la familia de billetes del periodo 1968 a 1977. Y el jueves 7 de abril, para finalizar, tendremos el papel de los billetes de la Tesorería General de Oaxaca con Carlos Amaya. Los esperamos, igual la dinámica va a ser la misma, vamos a transmitir en tiempo real en nuestro Facebook y nuestros socios tendrán los links que ya les hicimos llegar la semana pasada para ir asistiendo a cada uno de estos eventos. Adicionalmente, aprovecho para recordarles sobre nuestra 71 Convención Numismática Internacional, Bicentenario de la Consumación de la Independencia y Primer Imperio,
que se va a llevar a cabo este mes, del 20 al 23 de abril, en el Salón Versalles, Hotel del Prado, en Marina Nacional. Como siempre, en nuestro hotel sede, después de 2 años de ausencia debido a la pandemia, regresamos con este evento, la convención más grande a nivel nacional, y esperamos verlos por ahí. Como recordarán, el día 20, que es el primer día, el acceso solo está permitido a los portadores de gafete de primer día. El gafete lo pueden comprar el mismo día del evento, pero del 21 al 23 de abril es acceso gratuito a todos, no importa que no sean socios, no importa que no tengan relación alguna con la Sonumex. Es un evento de acceso libre para todos. Vamos a tener conferencias, vamos a tener una subasta, la exhibición de piezas alusivas al bicentenario a la consumación en general de la independencia y al primer imperio. Entonces los esperamos. También vamos a contar con entre las pláticas, vamos a tener la presentación de un libro, vamos a tener también la participación de Museo Banco de México con una plática alusiva a una de sus exposiciones temporales que están ahorita en el museo. Y bueno, ahorita justo nos pregunta un socio, no, en la convención la parte comercial de Banco de México no estará presente en esta ocasión, tampoco la de Casa de Moneda. Sin embargo, esperamos que en la convención de septiembre ya se puedan reincorporar con nosotros tanto Casa de Moneda como Banco de México. Por supuesto, vamos a ir avisando con tiempo para que todos, tanto expositores como asistentes, estén preparados y sepan si pueden comprar piezas directamente del Banco Central y de la propia Casa de Moneda. Muy bien, y pues con esto daríamos por concluido. Nuevamente, muchas gracias a Juan Pablo, a todos los socios y a las personas que nos siguieron por Facebook en esta transmisión. Muchísimas gracias y muy buenas noches.